Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Desde tiempos antiguos cumpliste su plan. Cordero perfecto, tomaste mi lugar. Nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Te encontré en el madero y allí se ancló mi fe. Santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús,
Muy buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Oramos, amado Padre, dando gracias por este tiempo, Señor, por tu fidelidad, porque tú nos sostienes, Dios, y porque nos hablas, Señor, según nuestras necesidades, Padre. Hoy yo te pido, mi Rey Jesús, que me ayudes a expresar, Señor, este mensaje de manera clara, Señor, que dispongas nuestra mente y nuestro corazón para ser transformados, Señor bendito, y que los hermanitos, Señor, puedan traer a su mente, Señor, qué situaciones están afectando su relación, primero que todo contigo, Señor, y después con los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanitos, hoy vamos a hablar de el conflicto. Todos tenemos conflictos a diario, ¿no es cierto? La vida es difícil, las relaciones siempre presentan dificultades. Entonces el conflicto es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a manejar. Eh, Hay algo que es muy, muy hermoso que vamos a aprender hoy, que el Señor nos enseñó cómo manejar esos conflictos. La Biblia nos dice que los seres humanos fueron creados para vivir en una relación armoniosa con Dios y los unos con los otros. El pecado hizo romper esa armonía perfecta, pero sabemos que Jesucristo ha sido la solución perfecta que Dios ha dispuesto. Entonces, el Señor nos enseña en su palabra cómo debemos solucionar nuestros conflictos. Bueno, dice que entonces, lo primero, el conflicto tiene su origen en una relación rota con Dios. Entonces, los desacuerdos ocurren y las relaciones son difíciles y el conflicto es una parte normal de la vida. Eso tenemos que tenerlo claro. Bueno, dice, ¿cómo vamos a resolver ese conflicto de manera correcta? Dice que el Señor nos enseñó, pueden ir a la palabra en Mateo 18:15. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Entonces, vamos a mirar qué es lo primero que tenemos que hacer. Decir, si tu hermano peca contra ti, ve. Es una orden. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Tomar la iniciativa cuando nos ofenden. Y esto es muy importante aprenderlo, hermano, porque a veces nos sentimos ofendidos y ¿qué hacemos? Nos apartamos, nos aislamos. Hay diferentes maneras de afrontar ese conflicto. Yo tengo aquí unos ejemplos y los voy a ir leyendo para que cada uno, digamos, se analice y diga, bueno, yo de pronto he caído algunas veces en ese error. Dice, tenemos un caso, por ejemplo, dice Patricia, yo nunca discuto con nadie, dice Patricia. Eh, mejor, mejor evito el tema y dejo que hagan lo que quieran. Debemos vivir en paz con todo. Entonces, el primer ejemplo que tenemos es la persona que se aísla. Dice que yo nunca discuto con nadie. O sea, no establece su punto de vista. ¿Por qué es importante establecer ese punto de vista? Porque la segunda recomendación que el Señor nos deja, o la orden, porque la palabra es una orden, ¿no es cierto? Dice,
Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él. Entonces, yo tengo que tomar esa decisión de ir y no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque cuando yo tomo la decisión de ir, estoy muriendo a muchas cosas que de pronto hay en mi corazón. Tomar la decisión de ir donde el que me ha ofendido y tengo que ir con la actitud correcta, porque si tomo la decisión de ir donde el que me ofendió y hablo lo que no se debe, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? Acrecentar el conflicto. Entonces, vamos a tomar la iniciativa y desde ahora, hermanos, es como ir haciendo, preparando el tema, era como haciendo una lista. Bueno, hay conflictos que yo tengo sin resolver con algunas personas. Entonces, Señor, tú me mandas ir. Soy yo la que tengo que eh, de pronto tratar de tener ese contacto con la persona, hacer esa llamada, como para ir para ir ablandando el terreno, digamos así. Se entiende que no todos los conflictos se van a resolver tan fácilmente, pero hermanitos, yo les pido que vayan tomando de pronto los puntos esenciales para que los tengamos en cuenta. Entonces dice, B, tomar la iniciativa. Enfrentar el conflicto directamente es hacerle ver la falta. Dice, hazle ver su falta. Es la segunda orden. Eh, no ignorar, pero ¿cómo hago yo para hacerle ver la falta a mi hermanito? Ahí o a la otra persona con la que tengo ese conflicto. Ahí tengo yo que tener en cuenta muchas cosas. Lo primero es que tengo que, lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo una relación difícil es que tengo que evaluar si si ese conflicto lo puedo olvidar y no me afecta, entonces es fácil, lo ignoro, ¿no es cierto? Pero si eso está carcomiendo mi mente, está estorbando mi corazón, está estorbando mi relación con Dios, entonces debo ser obediente y debo tomar la iniciativa para ocuparme del tema, ¿no es cierto? Eh, Hay que conversar con la persona en cuestión y y si esto involucra, sin involucrar a otros directamente, lo primero que tengo es abordar a la persona sola. Dice que para hacer esto correctamente hay que primero arrepentirse. Entonces, pero si fue la otra persona la que me ofendió, si el otro es el que cometió el error, yo soy la afectada, yo soy la víctima. Pero ahí tenemos que recordar una cosa, si la persona que nos ofendió es un hijo de Dios, recordemos que Jesucristo en la cruz ya pagó por ese pecado, con su sangre preciosa derramada allí, él ya cubrió la falta de esa persona. Hermanos, esto me impactó mucho porque cuando nosotros retenemos esa, esa ofensa, cuando un hermano nos ofensa y retenemos esa ofensa, es como si quisiéramos cobrarle nuevamente al hermano por algo que Jesús ya hizo en la cruz. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si esa persona no conoce a Jesús, la palabra nos está dando una orden acá, y es que debemos ganar esa persona para Cristo.
puede que en ese momento la persona no acepte nada. Y si no acepta nada, ya será algo que tendrá que resolver algún día él con Dios, pero que no esté allí estorbando ni dañando mi corazón. Y si esa persona algún día acepta al Señor, entonces ya el Señor cubrió esa ofensa. Es muy difícil para nosotros soltarnos, ¿cierto? Pero dice que no debemos ignorar el conflicto, que no hay que reprimirlo, no hay que ignorar, como aparentar que no pasó nada, porque eso no está solucionando en el fondo lo que hay. Dice, no todos los problemas se afrontan de la misma manera, eso hay que tenerlo en cuenta, ni a todos se les da la misma importancia. Si uno puede olvidarlo, está bien, pero si está afectando mi relación con el Señor, tengo que, que salir al encuentro, hay que conversar con esa persona, con la persona implicada, y dice que primero lo hagamos a solas para demostrar respeto, para demostrar intimidad, para demostrar que esa persona es valiosa, que me importa. Si una persona me ha ofendido y yo la increpo de una vez en público, la persona de una vez se va a retraer y va a ser más agresiva. Eh, Hay varias cositas que nos pueden ayudar acá. Dice, la primera entonces, a pesar de que la otra persona tenga la culpa, digamos así, porque para nosotros siempre va a haber una justificación. Siempre es el otro el que me dijo, el que me ofendió, el que... Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos para, y tomar ese conflicto como una oportunidad que nos está dando el Señor para crecer, ¿no es cierto? Para demostrar misericordia, para demostrar ese amor incondicional. Y así como Jesús nos ha amado de una manera incondicional, también nosotros debemos hacerlo con los demás. Entonces, lo primero, arrepentirnos. Dice que lo segundo es perdonar. Antes de ir a hablar con esa persona, yo ya tengo que haber perdonado en mi corazón. Debo tener claro que el perdón no significa olvidar el incidente ni pretender que no ha pasado nada. Dice, el perdón dice, esto sí es grave, pero aún así yo te perdono. Entonces, el perdón es un acto de la voluntad, es algo que yo decido conscientemente. Voy a perdonar. No es fácil, Señor, pero tu palabra me manda a perdonar y a reconciliarme con los demás. No sé si es tan grave el conflicto en algún momento que yo no me pueda reconciliar, pero yo, en obediencia a ti, voy a perdonar. Y cada vez que ese pensamiento venga a mí, voy a perdonar porque así como dijiste, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Eso quiere decir todas las veces que venga ese pensamiento, porque no podemos quitarle la importancia y decir, ay, no, yo ya lo perdoné. Y no, muchas veces ese pensamiento va a querer volver a nosotros para dañarnos, para lastimarnos, para hacernos sentir rechazados, relegados. Pero entonces ahí vamos a estar nosotros recordando que el Señor nos ha perdonado todas las ofensas y así como Él no nos ha perdonado, nosotros vamos a perdonar 70 veces 7 y todas las veces que sea necesario. Cuando se vuelva a instalar, se quiera venir a instalar ese pensamiento en la cabeza, no, Señor, yo ya lo perdoné.
Así como tú me perdonas a mí, yo voy a perdonar. Eh, Recordemos que no podemos, ¿cómo voy a hacer para en ese proceso de perdonar? Primero tengo que tranquilizarme, porque yo no puedo ir con el ánimo exaltado a hablar con la persona. Y eso de tranquilizarme es pasar un tiempo en calma. ¿Y cómo paso ese tiempo en calma? Digamos, en oración, meditando la palabra. Hay conflictos que nosotros queremos, nos ofenden y queremos solucionar ya. Y resulta que ahí está el error porque nunca podemos tomar decisiones cuando tenemos el ánimo exaltado. Y esto va para todos en todo momento. Si yo estoy en este momento eh, triste o estoy mal geniada, no puedo tomar decisiones importantes. Siempre sé que tengo que esperar a estar en calma, porque en ese momento mi pensamiento está nublado, no estoy viendo todas las posibilidades, no estoy sopesando todas las consecuencias. Miren ustedes, eh, dice la otra fue, después de tranquilizarme, es hablar directamente con la persona involucrada, no empezar a murmurarlo ni a decirle a otros, porque esa es una falla que nosotros tenemos. eh, es tratar de ir directamente a la persona y escucharla, pero ir en tranquilidad. Y acá viene una cosa, cuando yo digo, bueno, cuando yo pido perdón, estoy buscando una respuesta de la otra persona hacia mí. Eh, pero cuando yo digo lo siento, no estoy dando oportunidad a que la otra persona se exprese. O sea, bueno, lo siento. Y como que salí de eso. No, hay que pedir perdón. Bueno, otra cosa que tenemos que tener para solucionar el conflicto es escuchar con cuidado. Cometemos un error y es que alguien nos está hablando y nosotros no prestamos total atención porque estamos pensando qué vamos a responder. Y si usted se analiza, porque yo lo he hecho también y lo hago, cuando alguien me está hablando, uno está pensando a mí, ¿qué le voy a contestar? No, escuchar con cuidado, no interrumpir, asegurarse, asegura, asegurarme de que estoy entendiendo, y para esto es bueno repetir lo que el otro está diciendo, a ver si es lo mismo que yo estoy entendiendo. Por ejemplo, hermanito, usted está disgustado porque yo llegué tarde, entonces, sí, es por eso, o no, fue porque usted no trajo tal cosa. Entonces, ahí vamos a estar afrontando, escuchando con cuidado. Dice una palabra que está muy de moda ahora, que es ser empático. ¿Y qué quiere decir ser empático? Es como ponerse en los zapatos del otro, intentar entender el otro cómo se siente, cómo lo afectó a él. Es que nosotros somos muy cómodos y solo vemos el conflicto desde mi perspectiva. Es como cuando yo estoy mirando por una ventana, lo que yo alcanzo a ver. El otro está en otro sitio, él ve el panorama de otra manera. Entonces, utilizar frases, hay algo que nos va a ayudar mucho, y es
hablar de forma, hablar expresando lo que yo siento. Utilizar frases como yo en vez de usted. ¿Por qué no? Es que usted me dijo, es que usted no hace caso, es que usted siempre llega tarde, es que usted no cumple. Cuando estamos diciéndole a la otra persona, así de una vez la otra persona se va a cerrar. Pero si yo le digo, es que yo me siento triste cuando no haces tal cosa, o yo me sentí enojado, cuando usted habla de lo que la otra persona causó en usted, usted está hablando de usted, de usted mismo, la otra persona no puede enojarse porque usted estuvo triste, porque usted estuvo, sí, usted está expresando la reacción que usted sintió. Entonces, eso también nos ayuda mucho a aprender que no se habla de lo que el otro hizo, sino de lo que yo siento. Dice, y aquí hay algo que tenemos que aprender, es que no podemos sacar los problemas del pasado. Si yo ya solucioné, y esto sucede mucho también entre las parejas, bueno, el esposo o la esposa hizo algo que me ofendió y aquí las mujeres tenemos que tener cuidado porque nosotras tenemos una memoria excelente para recordar las cosas del pasado. Entonces fue que el 10 de noviembre a las 4:45 usted no me hizo el favor de tal cosa. Usted me dejó allá esperándolo, usted llegó tarde. Entonces, tenemos una gran capacidad para recordar. Resulta que si yo ya solucioné ese conflicto, yo no tengo que volverlo a sacar. Si hoy el señor llegó tarde y yo ya había solucionado lo del 10 de noviembre y me había dicho que era que estaba haciendo otra diligencia en el banco y se demoró en la fila, y yo vuelvo y le saco como el día que me dejó allá plantada esperándolo. No, yo ya solucioné ese problema, yo no tengo por qué volver atrás a retomarlo. Entonces, y en Primera de Corintios 13:5 nos dice que eh, recuerde que el amor no guarda rencor. Entonces, otra cosa que necesitamos, ya dijimos que afrontar el problema, ¿no es cierto? Tomar la iniciativa para resolver el conflicto, arrepentirnos, perdonar. Y dentro de perdonar, miramos estos punticos, tranquilizarme, hablar directamente con la persona involucrada, escuchar con cuidado, ser empático, utilizar. Hay otra cosa que es utilizar palabras yo en lugar de usted. Hablar de lo que usted siente, no de lo que el otro hizo. Y no sacar a relucir los problemas del pasado. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Tenemos otro que es que necesitamos ser humildes. Y dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Eso está en Santiago 4:6. Yo no sé si ustedes escucharon, hace 8 días hablamos del rechazo. Y esto tiene mucho que ver con el rechazo. ¿Por qué? Porque cuando no podemos ser humildes muchas veces es porque somos muy orgullosos. Y el orgullo es frágil. Dice que el orgullo es frágil porque es falso. Queremos tener una estima que de nosotros mismos que no encaja con los hechos. Tenemos una estima muy alta. Nos consideramos a nosotros mismos superior a la otra gente. Por eso nos cuesta ser humildes. Dice, y resulta que
es esa fragilidad del orgullo, eh, es cuando sentimos rechazo, porque necesitamos ser reafirmados, necesitamos ser ratificados constantemente y buscamos la aprobación de los demás. Y resulta que ese ejemplo que leímos, ¿se acuerda este ejemplo que leímos acá de Patricia? Dice, yo nunca discuto con nadie. O sea, dice, debemos dejar que todos vivan en paz. Entonces, ella está evitando el conflicto, pero eso también está mostrando orgullo, falta de humildad, porque de pronto necesita esa aprobación, la aprobación de la gente, no quiere quedar mal con nadie y fuera de eso, no le da como importancia a sanar esa relación. Bueno, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta y es que no, nos gozamos cuando sentimos ese fresco que a alguien le pasa algo malo. Dice, no, no, eso no debería pasar, eso no pasa en los hijos de Dios, pero si somos honestos a veces y nos evaluamos, a veces sí pasa. Gente que es dura con uno, gente que es dura como cruel, y uno dice, uy, le pasó algo, pero no me alegro, pero siento un fresco. De pronto usted no se lo dice a nadie, porque es algo que, pero allá en lo profundo de su corazón, usted lo siente. Entonces, eso es falta de humildad. Dice, porque pensamos que nos hacen ver mejores personas a nosotros. Cuando otro falla, entonces nos vamos a ver mejor. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuando tratamos a los demás con condescendencia. Es decir, esa condescendencia a veces es una falta humildad, es una falsa humildad. Es orgullo disfrazado, dice. ¿Por qué? Porque dice, sabemos que nos sentimos superior a esa persona, somos mejores que ellos, tanto que yo no necesito, que, bueno, sí, 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 bueno, haga eso, pero no lo estoy haciendo, me está faltando humildad, no lo estoy haciendo de corazón. Bueno, aquí hay otra cosa, dice que debemos mirarnos como siervos dispuestos a servir al gran rey. Y esos siervos que hacen, obedecen, ¿no es cierto? Esos siervos tienen un Señor que es el que los defiende. Y ese Señor que nos defiende, seguramente, es ese Rey que nos defiende, ese soberano que nos defiende, conoce todo lo que nos afecta, lo bueno y lo malo. Entonces, por eso no debemos retener en nuestras manos para hacer justicia, porque tenemos un Dios todopoderoso que sí hace justicia. Entonces, hermanitos, yo espero, dice, el que nos haya servido esta reflexión y tengamos en cuenta que Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de reconciliación. Dice que Él vino a reconciliar el mundo con Dios. Esto está en 2 Corintios 18:19. Recordemos que Él dijo, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Cuando nosotros resolvemos un conflicto de manera adecuada, el Señor se complace con nosotros. Y acá usted tiene que tener en cuenta una cosa, no va a poder resolver todos los conflictos, porque no toda la gente es fácil.
pero usted va a hacerlo en el orden que Dios le dio. Va a llamar, va a ir a la persona, se va a tranquilizar, va a orar, va a hacer el proceso interno. Primero usted va a perdonar, va a entregar su dolor, todo lo que los pasos que vimos. Y una vez que usted esté en paz con usted mismo y en paz con Dios, puede ir a hablar con la persona. Y mire lo que decía, dice que primero, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Entonces, dice que aquí la meta es solucionar el problema, ¿no es cierto? Y que ganemos esa persona. Dice, pero si no, dice que lo lleve a otros testigos. ¿Para qué? Para que porque eso es muy sabio, porque usted solo, si usted ya tuvo una primera charla y usted no pudo solucionar el problema, usted al hablar ante otras personas, usted va a cuidar su postura, va a cuidar sus palabras, va a cuidar su mirada, ¿no es cierto? Y va a tratar de hacerlo de la mejor manera. Entonces, eso es muy sabio. Y si dice que después que lo lleva acá decía que lo lleva a la congregación, y después si hay definitivamente conflictos que usted no va a poder solucionar, pero usted ha hecho el proceso, ha perdonado, se ha mostrado humilde y seguramente que Dios dice en su palabra que nos pondrá en paz con nuestros enemigos y si Él lo dice, así será. Así es. Entonces, eh, hermanitos, dice también, dice que el Señor nos llama a ser pacificadores, ¿no es cierto? A buscar activamente la paz. Esto implica una transformación interior de nuestro corazón. Buscar la paz no es fácil, porque yo primero tengo que hallar mi paz interior. Y esa solamente lo encuentro en el secreto con el Señor. Allí yo puedo llorar, arrodillarme, contarle lo injusto que ha sido. A Él le puedo abrir mi corazón y decirle absolutamente todo y esperar que el Señor me ministre. Y cuando yo ya esté tranquila, puedo ir a hablar con la otra persona. No puedo ir exaltada a hablar con la otra persona porque seguramente lo que voy a hacer es acabarla de embarrar, ¿no es cierto? En Filipenses 2, de 3 al 4, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considérense a los demás como superiores a ustedes mismos, no buscando cada uno sus propios intereses, sino los de los demás. Y acá vuelve y sale considerando a los demás superiores a nosotros mismos. Y eso hay personas con las que es muy difícil eh, aceptarlas como es y, y verlas en gran estima. Pero de eso se trata porque no tiene gracia nosotros amar y perdonar a esas personas que son tan lindas con nosotros, ¿no es cierto? Aquellos que nos aman. Lo realmente valioso es poder tolerar y perdonar al difícil. Eso sí tiene mérito, dice. En dejar a un lado nuestro ego y nuestro orgullo es morir a nosotros mismos. En Efesios 4:32 dice, se anima a los creyentes a ser amables y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios
los perdonó en Cristo. Y en Efesios 4:15 dice, nos aconseja hablar la verdad con amor, con estas palabras que deben ser honestas y también edificantes. No basta tener la razón, hermanos, porque muchas veces, y yo le dije, y le dije, y le dije, y sí, puede que tengamos toda la razón, pero recordemos lo que el Señor nos dice, que la meta es ganar al hermano. Y nuestras palabras tienen que ser dulces como la miel. Dice que la palabra amable apacigua la ira, ¿no es cierto? Y en Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. Entonces, el tono y la manera como nosotros hablamos es muy importante tenerla en cuenta. Y aquí tiene que ver mucho nuestra forma de ser, porque hay personas que pueden hablar muy tranquilamente, que su tono de por sí es amable. Y hay personas que tienen una voz fuerte, una voz gruesa, una voz, o sea, su personalidad es así y así mismo hablan. Entonces, cuando nosotros nos conocemos, si mi carácter es fuerte, más cuidado tengo que tener de la forma como voy a decir las cosas. En Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros triunfan. En tiempo de conflicto hay que buscar personas sabias, personas prudentes a las cuales acudir por ayuda. Yo tengo un conflicto con alguien, yo tengo un conflicto con mi esposo, con Sergio, y voy y le comento a mi vecina, la señora que mantiene en pelea, de pronto que tiene una forma que no es a veces ni cristiana, que no conoce los principios, no conoce lo que Dios dice, y voy y le hablo de mi esposo y le cuento mi problema. ¿Ella cómo me va a orientar a mí? Ella me orienta desde su ignorancia, desde lo que para ella está bien. Yo tengo que buscar el consejo de una persona sabia y prudente. Y acá también nos inquieta a todos. Cuando un hermanito abre su corazón, cuando un hermanito pide oración por algo, tenemos que ser muy prudentes. Nosotros no podemos salir a contarle a todo el mundo que esa persona pidió oración por X o Y. Eso es algo que se queda en el secreto. Es algo que me tengo que guardar. Esa persona necesitaba hablar con alguien y abrió el corazón a mí. Por eso hay muchas personas en las iglesias que no abren su corazón, que no, que no dicen nada porque se dan cuenta que con el pretexto de que vamos a orar por la hermanita, se ventila la vida o lo que la persona en secreto comentó se ventila delante de todo el mundo. Por favor, con eso tenemos que ser muy, muy, muy prudentes también. ¿A quién le abrimos nuestro corazón cuando hay un conflicto? Eh, ¿Y a qué persona sabia y prudente vamos a acudir? Dice, y también debemos, por último, orar por guía para que el Señor nos guíe y nos dé la solución para ese problema. Eso está en Filipenses 4, del 6 al 7, dice que por nada estemos afanosos. Entonces, el Señor proveerá una solución. Amados, ya hasta aquí, hermanitos. Qué pena que me tomé más tiempo. Entonces, oremos, amado Señor, te damos gracias porque en tu palabra encontramos esa guía perfecta, Señor, para solucionar cada situación en nuestras vidas.
Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, trae a nuestra mente qué conflictos hay en con nuestras personas cercanas, Señor. A veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que hay un conflicto, Señor, pero muéstranos, Espíritu Santo de Dios, en qué estamos fallando, Señor, para resolver esos conflictos. Danos un espíritu, Señor, propicio, Padre amado, que podamos sentir un arrepentimiento genuino, Señor, que podamos perdonar, Señor, que podamos disponernos de una manera muy especial, Señor, para solucionar todo aquello que está estorbando nuestra relación, primero que todo contigo, Señor, y después con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor. Padre Santo, te pedimos que tú nos ayudes. No es fácil, Señor, pero tú dijiste, Señor, que tú nos guiarías en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Entonces te damos gracias, Señor, por ese amor infinito que mostraste en la cruz del Calvario, Señor, donde llevaste todas las ofensas, Señor, y donde está también la sanidad de nuestras emociones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.